Veremos ahora en este módulo 5 de enfoques didácticas y técnicas de educación artística. Vamos a ver el quinto enfoque, que es el desarrollo disciplinar y cognitivo de las artes visuales. Me parece bien interesante este módulo, nos plantea muchas técnicas y también cuestiones que siempre se han estado debatiendo sobre ver a las artes visuales y su educación artística como algo de menor nivel de desarrollo cognitivo. Entonces, bueno, este enfoque lo desarrollan de las artes y el desarrollo cognitivo Eisner en el 2004, la integración de las artes en el currículum también de Eisner en el 2004 y la enseñanza del arte basada en las disciplinas del mismo Eisner. Y también la reconstrucción disciplinar de la educación artística hacen estos planteamientos. Entonces nos dice que la relación entre las artes visuales y el desarrollo de las formas específicas de pensamiento están por una parte y por otro la relaciona con los vínculos entre la disciplina artística que se va a enseñar y otras áreas del conocimiento, lo cual habla ya de algo que se está haciendo, que es de aprovechar la actividad y la educación artística para desarrollar habilidades cognitivas, pero también para mejorar el rendimiento en otras áreas y como un punto importante que puede servir las actividades artísticas como dibujar, pintar o hacer modelado, para poder reforzar los aprendizajes que hay en otras materias y en otras disciplinas, como a ver, vamos a dibujar la célula, ¿no? O vamos a hacer una en anatomía con plastilina el sistema digestivo, o vamos a hacer un móvil de los planetas utilizando técnicas artísticas, de pintura, de dibujo o de modelado, para reforzar conocimientos en otras áreas. Esto es algo importante, ya hemos dicho que se puede utilizar como un medio. Sin embargo, aquí también nos plantea, y lo vamos a ver, lo que puede también limitar en el campo de la educación artística. Y sus principales planteamientos es, por un lado, ver que la cognición, todo lo que son los procesos de aprendizaje, son como un punto focal importante. Y vamos a ver aquí que en este planteamiento que nos dicen en qué medidas las artes visuales aportan en el desarrollo integral de los estudiantes. ¿Sí? En qué medida esta actividad artística también va a desarrollar otras habilidades y va a ayudar en otros aprendizajes. Todas estas investigaciones en el terreno educativo están basadas en estudios de tipo psicológico, que ya hemos revisado también los modelos de educación. Y aquí lo que importa es establecer, para poder tener una mejor comprensión de los procesos de aprendizaje en las artes visuales, poder establecer estos puntos, ¿no? Cómo se desarrollan las habilidades, cómo a través de la actividad artística puedes desarrollar el razonamiento, la cognición, o sea, los aprendizajes, la toma de decisiones, todas estas habilidades que le llaman duras o de razonamiento o facultades superiores, como la atención, la concentración, el razonamiento, el análisis. Entonces, otro planteamiento importante es ver de qué manera construir el conocimiento, es decir, que aprendan los estudiantes, se va a ver influenciada por el enfoque que se esté utilizando en la educación. Y esto también es bien importante. ¿Cuál es el enfoque que estoy utilizando? Si estoy basándome en que a través de las artes desarrollen habilidades cognitivas o si estoy nada más basándome en que a través de la educación artística desarrollen habilidades de tipo expresivo, que también se consideran habilidades blandas. ¿Sí? Otro de los enfoques bien interesantes que aquí hay, que bueno, antes de esto veremos de dónde surge este planteamiento. Este planteamiento de la educación artística, este enfoque didáctico con sus técnicas de la educación artística como un medio para desarrollar habilidades cognitivas y otras áreas disciplinares de aprendizaje, se basa, bueno, primero quiere contraponer tres paradigmas falsos. El primero es que las artes tienen que ver muy poco con las formas más avanzadas de cognición o con habilidades duras o con habilidades o capacidades mentales elevadas, que es uno de los planteamientos, ¿no? Que hay que romper con esto, de que el arte solo es lo emocional, lo sensorial, espiritual, y no tiene que ver con el razonamiento, con la atención, con la concentración, con el análisis objetivo. Después nos dice que las formas objetivas siempre están tratando de configurarse en superioridad, de mayor racionalidad
en una jerarquía equivocada con respecto a la interpretación y la creación a partir de estímulos sensoriales que se da en el arte, ¿no? Como diciendo, nada más las ciencias, las formas objetivas, tienen mayor racionalidad que las formas de interpretación. Entonces también esto es algo que ellos quieren, que debaten y que quieren que se radique, ¿no? Esta idea de que solamente la enseñanza científica tiene un nivel más objetivo y más racional que la creación artística a través de la percepción y los estímulos sensoriales. Nosotros hemos visto cómo la percepción también tiene un componente racional bien importante, porque dependiendo de los conocimientos que tienes, pero también de una base cognitiva y de racionalidad, es como tú percibes las situaciones. En el ámbito artístico, la creación artística no es solo una percepción subjetiva. Por supuesto que también requiere de percepciones objetivas. Simplemente para hacer una escultura y medir proporciones, pues estás hablando de un análisis objetivo, cuantitativo, racional, para ver si se detiene la escultura, si su centro de masa está adecuado, para ver las proporciones en la pintura también, en lo figurativo, para ver también hasta en los abstractos, en la composición, el balance estético de la obra, se requiere no nada más el análisis cualitativo de percepción o de apreciación del gusto, sino por supuesto que va el análisis racional y objetivo de balance de masas también en la composición de la obra. El otro sesgo es que hay una simplificación que vincula a las artes, sobre todo a las artes visuales, únicamente con los aspectos afectivos y con los elementos técnicos en la producción artística. Entonces aquí se simplifica porque en las artes visuales hay aspectos no nada más sensitivos y emotivos, sino hay aspectos de tipo racionales, objetivos. Entonces nos dice que es un mito pensar que solamente el pensamiento racional que se da en la instrucción, en la educación de las ciencias, tiene que ver con las habilidades duras o en las ciencias matemáticas, porque también en las artes plásticas, en las artes visuales, hay un pensamiento racional, o sea, no es exclusivo de la enseñanza de ciencias, sino también tiene que ver con la enseñanza de las artes, el pensamiento racional, objetivo. Entonces, bueno, lo que propone es integrar las artes visuales en otras materias y organizarlas en función de 4 acciones directas. Entonces nos da 4 técnicas directas didácticas. Nos dice que primero puedes poner a los estudiantes a que hagan una comprensión de un periodo histórico determinado, de un aspecto cultural, por ejemplo, el romanticismo en la pintura, que también se llevó a la literatura, tomando en cuenta que analices esta etapa o este periodo histórico de las civilizaciones, que puede ser general, o de la civilización griega, o de la cultura en el Renacimiento, para que ellos analicen a través de la producción cultural y artística cuáles fueron los componentes a nivel de sociedad, a nivel de pensamiento de ese periodo histórico. Lo cual esto es bien importante porque entonces esto de hecho se hace. Muchas de las investigaciones en historia y en filosofía y en análisis determinado de un periodo de la historia se hace a través de la evidencia que hay de su producción artística. Así podemos ver que las culturas con un nivel de evolución más elevado ya tenían ritos funerarios. Esta es una característica importante. A través de excavar y ver que había el concepto de qué hay más allá de la muerte, como en los egipcios y en la mayoría de las civilizaciones, se puede ver el nivel de evolución que tenían, de evolución intelectual. Entonces, este es un punto, ¿no? Puedes tomar que comprendan un periodo de historia y a través de la producción de arte que puedan llevarlo más allá, analizar cómo era el pensamiento, la evolución en tecnología, en ciencia incluso, de este nivel, de esta cultura y de este periodo. La otra técnica didáctica que te dice es que pongas a los estudiantes a analizar y identificar las similitudes que hay o las diferencias, es decir, hacer una comparación entre las distintas formas de expresión artística y visual, que tú puedes decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre representar el concepto de la muerte a través de una escultura o representarla a través de una fotografía? ¿Cuál sería su diferencia o su analogía de representarla en una fotografía o de representarla en una pintura?
Y esto es algo muy interesante porque los pones a pensar, los pones a analizar, bueno, la característica de la expresión artística visual a través de la fotografía nos da un tipo de imágenes, porque es el enfoque del fotógrafo ahí, que la que se hace a través del dibujo, de la pintura, que implica no nada más el enfoque del fotógrafo, sino su percepción también y su creatividad. Que también en la fotografía se pueden hacer collage y se pueden hacer transposición de imágenes, dándoles este componente de creatividad, pero lo interesante es que ellos se pongan a analizar las distintas formas de expresión artística visual y cuáles son sus semejanzas y sus diferencias. La otra técnica didáctica es la exploración e identificación de una idea fundamental que se investiga a partir de obras de arte, lo cual también se usa mucho en los museos, ¿no? En el museo, por ejemplo, de arte o en un museo de historia o en un museo de ciencias, se utiliza también las imágenes de la naturaleza con respecto a las imágenes de pinturas de arte o de esculturas artísticas de la naturaleza. Entonces aquí se puede explorar una idea que puede ser del medio ambiente, pero investigado a partir de obras de arte. Incluso aquí ya hay una respuesta perfecta porque los naturalistas, que son los primeros investigadores de las diferentes especies que se encontraron en el planeta, los naturalistas desde el siglo XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y a la fecha, a través de los dibujos que hacían en el campo, de las flores que iban encontrando, de las plantas, de los esqueletos, de los tipos de rocas, iban haciendo investigaciones. Entonces, mucha de la ciencia ha avanzado en base a los trabajos de los ilustradores y de los naturalistas. En estos tiempos en que la fotografía ni siquiera se daba como un recurso, era mucho más fácil hacer el dibujo de una planta, de una especie, de un crustáceo o de un fósil. Y a partir de estas ilustraciones se fue avanzando, y el mismo Darwin y otros lo hicieron, se fue avanzando en el estudio filogenético y el estudio de la diversidad de especies, que sirvieron de base para estudios científicos. Entonces, este es otro ejercicio que se puede hacer, explorar, identificar una idea fundamental sobre la célula o sobre las plantas o sobre cualquier área. Las ciencias naturales se prestan más para esto, a partir de las obras de arte que se hicieron en este tiempo o de ese tema, de esa especie. La cuarta técnica didáctica que se puede utilizar para reactivar las áreas cognitivas, intelectuales y avanzadas de nuestros estudiantes, utilizando la mediación artística, la educación artística, es la resolución de desafíos específicos para que los estudiantes puedan abordar las diferentes disciplinas, incluyendo las artes, a partir de plantearles un problema, ¿sí? Y esto también es muy importante y es bueno porque utilizas diferentes recursos de las artes mismas para que ellos resuelvan un problema actual, lo cual es algo que se está utilizando en el mundo, problemas ambientales, de ciencias duras que le llaman, incluso de aspectos matemáticos. El ejemplo más claro es la física. La mayoría de los estudios en física se han solventado en diagramas, en dibujos, que están estructurados a través de ecuaciones, pero es a través de diferentes diagramas y de dibujos de la parte visual que se han podido comprender y desarrollar muchas teorías de la física. Entonces aquí es algo interesante también poner a los estudiantes a que se pongan a resolver un problema o comprender un problema de tipo científico, si quieres, o de tipo social a través de actividades artísticas. Dentro del aprendizaje escolar, el arte puede generar modos complejos de pensamiento y por supuesto que sí, nosotros hemos estado abonando mucho a partir de esto. Una técnica es que a través de sus propios conceptos ellos puedan estructurar los objetivos que tienen en relación a la forma artística que quieren desarrollar. Es decir, que expresen ellos en el lenguaje cuáles son las expectativas que los mueve y que los traduzcan en un marco de representación visual personal o colectiva, ¿sí? Que ellos mismos, a partir de sus propios conceptos, estructuren cuál es el objetivo que quiero lograr al hacer este collage. ¿Cuál es el objetivo que quiero lograr en esta representación de una fotografía o en esta actividad de realizar esta escultura o en hacer un textil o un móvil? Que ellos planteen los objetivos, que analicen sus trabajos, que los vean para que les permita una perspectiva metacognitiva de ya sé cómo puede salir mejor o cómo es que puedo ser más creativo
o cuál es la mejor respuesta a este. Entonces, en esta técnica didáctica es primero que a través de sus propios conceptos, que ellos se estructuren cuáles son los objetivos que quieren perseguir en relación a la forma artística que desean generar. Es decir, que ellos puedan decir, en esta escultura yo quiero reflejar la paz en el mundo. Entonces ellos ya están planteando un objetivo racional, ¿sí? Que quieren lograr a través de su trabajo. Entonces quiero representar la guerra, quiero representar el amor, quiero representar la libertad. ¿Y cuáles son las expectativas que los mueven? ¿Por qué? Porque para mí la libertad es algo importante y necesario y en la sociedad actual estamos reprimidos. Entonces estás estructurando un planteamiento que ellos están haciendo y que conlleva razonamiento, que conlleva análisis. Después van a analizar este trabajo que están haciendo para que reflexionen en una perspectiva de, me doy cuenta, que es de metacognición, cómo es que yo me refiero a la libertad o a la paz o al amor a través del proceso expresivo. O sea, para mí que esto que estoy expresando es mi concepto del amor o de la paz, en base a qué le estoy expresando. Esto es un trabajo intelectual, por esto en la obra de arte, en los concursos bienales y en la misma reflexión, la obra de arte es más valorada y el artista es como mucho más destacado cuando tiene una propuesta intelectual, cuando está sustentando, ¿sí? Cuando no nada más es lo bonito, lo armónico, lo agradable, lo bien hecha la composición o el buen manejo de la técnica, sino que este manejo de la técnica, este buen manejo de la composición, esta habilidad para crear belleza estética o armonía, representa algo, tiene una propuesta que lo sustenta y la propuesta siempre va a estar arriba de lo técnico. Porque cuando no hay una propuesta, solo es lo técnico, solo es algo decorativo. Es un paisaje bonito como puede haber más, pero ¿qué tal que este paisaje tiene un simbolismo? ¿Qué tal que este paisaje representa algo y trae una idea más importante, más trascendente? Entonces esto es de hecho una de las rigores en el arte a nivel avanzado, ¿no? Entonces se trata de que ellos mismos perciban su obra y se den cuenta si está reflejando el tema y si sus recursos expresivos se están aprovechando, se están limitando. El tercer punto es que identifiquen estrategias con la mediación, por supuesto, de la actividad docente, de que tú estés guiando, de dónde se apoya, en qué punto se apoya su propuesta en el trabajo artístico. Es decir, que tú puedas estar ahí siendo bien objetivo y decirles, bueno, esto que quieres expresar, realmente se está expresando esto que tú deseas a través de esta imagen o a través de esta figura o de esta composición y que puedan identificar, pues no refleja exactamente la libertad. Entonces, que empiecen a ver qué estrategias, de qué manera pueden reflejar mejor y sustentar visualmente y en su trabajo su propuesta. Y que identifiquen ellos mismos estas estrategias, ¿sí? Que pueden identificar, no, bueno, en lugar de hacer la figura sentada, pues mejor la hago parada, ¿no? Porque una persona parada, pues tiene más movimiento, significa más libertad que si solo está sentada. En fin, dependiendo de la propuesta y de cómo le estén planteando. Y entre estas tres estrategias, entonces tú estás configurando esta técnica didáctica que te permite desarrollar habilidades cognitivas, de razonamiento, de fluidez, de creatividad, de análisis objetivo, al mismo tiempo que se desarrolle su libertad expresiva, su visión artística, su sensibilidad, su sensorialidad y su creatividad, ¿sí? Entonces, aquí es donde nos dice cómo se confirma cada vez más que el uso de las artes y de las diversas actividades artísticas mejoran el rendimiento escolar en otras áreas. Porque cuando tú estás desde el punto de vista neurológico, que lo hemos comentado ya, cuando tú estás desarrollando la capacidad de observación, estás desarrollando imaginación, estás desarrollando creatividad, estás desarrollando aspectos y facultades de tipo cognitivo y de tipo intelectual, que le llaman habilidades duras, como el razonamiento, el análisis, la reflexión y la toma de decisiones.
y al mismo tiempo estás desarrollando habilidades que le llaman blandas, como la sensorialidad, la sensibilidad, la expresividad. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante, son de las técnicas que hay que considerar. Ahora, un planteamiento de este enfoque del desarrollo disciplinar, vamos a ver para acá, estorbo, es analizar, pensar nosotros que en las artes visuales, como una cognición completa en función de sus diferentes líneas de producción, están ligadas a diferentes ámbitos del conocimiento. ¿Sí? Que tú puedas pensar de qué manera esto puede estar interconectándose, que puedas estar incluso tú en tus clases relacionando distintos campos del conocimiento humano que puedan estar formando parte de la propuesta artística a desarrollar con los alumnos. Uh-huh. Y que puedan también ellos utilizar los recursos de aprendizaje, lo que están aprendiendo contigo, las técnicas y las habilidades, para poder transferir esto y que les sirva como recursos para el aprendizaje de otras áreas, que puedan decir, bueno, voy a hacer un diagrama de este problema de física porque me va a resultar más fácil comprenderlo. El principio de Arquímedes, si pongo un objeto más pesado, si se hunde, si la superficie es extensa, entonces no se hunde. O algo de historia, voy a hacer un dibujo sobre el descubrimiento de América, por ejemplo, o cualquier otro tipo de conocimiento que lo puedan estar ellos reforzando a través de usar recursos artísticos. Y aquí entonces se puede afirmar que la producción artística visual de los estudiantes puede representar entonces para ellos mismos una conexión importante que pueden verificar, que pueden darse cuenta por sí mismos, ¿sí? Que a través de la percepción de la imagen y la creación de la imagen son un medio a través del cual pueden tener una identificación explícita de cómo pueden utilizar los lenguajes, es decir, cómo se puede vincular, ¿sí?, la representación artística con otras áreas de su currículum, cómo pueden ellos mismos verificar que la producción, la creación artística que están teniendo, el trabajo en las actividades de educación artística, pueden ellos conectarlo con otras áreas en su currículum personal. ¿Sí? Es decir, que ellos puedan decir, estas técnicas, esto que estoy aprendiendo, estas habilidades que estoy desarrollando en mi clase de artes, también las puedo utilizar para otras materias que esté estudiando, pero que también piensen, también las puedo vincular con otras áreas de mi vida. También puedo utilizarlas en otro tipo de actividades y resolver otro tipo de situaciones en mi vida. Entonces, esto es también muy útil, ¿no? Que tú puedas hacer que ellos, que les abras ese panorama y que les des estrategias para que ellos se den cuenta que lo que están desarrollando aquí lo pueden usar para otras áreas, en otras materias, y también lo pueden utilizar para otras áreas en otras situaciones de su vida. Aquí lo último es reflexionar y tener bien en cuenta, ¿sí? Voy a volver a mover esto, que este enfoque y estas técnicas de desarrollo disciplinar y cognitivo de las artes visuales con otras áreas va a potenciar la certeza, por supuesto que sí, de que las artes visuales permiten incrementar la calidad de los aprendizajes en general, en matemáticas, en ciencias, en la vida diaria. Uh-huh. Esta posibilidad de transferir lo cognitivo en ambos, en diferentes ámbitos del conocer, es muy enriquecedor, pero también deja la inquietud de los límites. ¿Hasta dónde extendernos a otros ámbitos, a otras áreas? Servir como medio para aprendizajes de otras materias puede perderse y puede llegar a que se convierta un complemento nada más en el currículum, la actividad artística, y no como un medio en sí. Esto es bien importante, en el sentido en el que nunca nos tenemos que olvidar que nuestro fin es el desarrollo de la expresión artística. Y por esto les enseñamos técnicas y por esto les enseñamos elementos formales del arte, composición, para darles más recursos técnicos para que su expresión artística tenga mejor calidad y mayor aceptación para ellos mismos, ¿sí? Que se sienten más satisfechos. Les damos las opciones de que puedan utilizar
herramientas y estos recursos que han aprendido para que les facilite el aprendizaje en otras áreas. Incrementamos temas de otras áreas, como el problema de la contaminación, por ejemplo, para que puedan resolver y dar mejores perspectivas a través de la producción artística, o que puedan comprender ciertos fenómenos o periodos de la historia, de la cultura humana, a través de la producción artística, que incluso pueden ser hasta situaciones de tipo emocional, cómo se veía la pareja en el siglo XVII. Interesantísimo, lo puedes revisar a través de la producción artística en la pintura. Puedes ver cómo se daba la concepción de la pareja humana en el medievo. Y también puedes utilizar la actividad artística para que comprendan y aprendan otras áreas, pero siempre poniendo los límites para que no se convierta tu clase en el apoyo de las otras materias y que los estudiantes no se pierdan tampoco pensando que en tu clase van a hacer la tarea que tienen que hacer en otras materias. Ojo con esto. Definir bien los límites, extenderte y la transdisciplinaridad que le llamamos y ampliar los esquemas y que puedan utilizarlo en diferentes áreas del conocimiento y de su vida, pero sin llegar al punto de que se pierda la especificidad, de que se diluya la educación artística, de que se convierta solo en un medio para otras actividades o para otras materias. Siempre tus objetivos tienen que estar primero, ¿sí? Porque ese es tu fin, tu objetivo, desarrollar la expresión artística y dar las herramientas y los recursos necesarios para que desarrollen sus habilidades cognitivas, sensoriales, de imaginación, de expresión, de creatividad, es decir, tanto lo que se llaman habilidades duras como habilidades blandas, ¿no? Las de expresión, las de empatía, las de comprensión, las de expresión afectiva, pero las de razonamiento también, las de análisis objetivo, las de análisis cuantitativo, las de juicios objetivos, igual que las de la sensibilidad, que puedan utilizarlo en diferentes áreas, que les sirva como apoyo para otras materias, para otras áreas del conocimiento, para otras áreas en su vida, pero que no se pierda que el fin es precisamente desarrollar y formar en educación artística. Y no diluirnos en tantas transdisciplinaridad, ¿no? De integrar tantas áreas y de que sirva nada más para que sea un puente hacia otras áreas. Entonces, si está perfecto, se aprende a hacer, por ejemplo, un corazón y le das las técnicas para que lo pueda hacer a lápiz o con plumón o en la forma en la que quiera, ¿sí? Y si tiene que hacer en una clase de biología un corazón, pues perfecto, porque le va a salir perfecto. Pero en tu clase, ese corazón tiene que tener una propuesta artística, tiene que tener una propuesta de expresión, tiene que tener una propuesta. No es aprender a dibujar el corazón perfecto, anatómico, nada más porque sí. No, porque ese es un ejercicio de representación. Y no es nada más la representación, las artes visuales. Es un ejercicio que tenga que ver con que aprendan a hacer la representación figurativa del caracol o del sistema digestivo o de la flor y que lo haga con buenas técnicas, con un buen manejo, pero que ese corazón, ese flor, tengan su singularidad, que expresen lo que ellos quieran, que sea original. Por esto es que el hiperrealismo ha sido tan cuestionado, porque llega a ser demasiado frío y dicen, para eso tomo una fotografía y queda todavía mejor. Entonces se trata de que aprenda a hacerlo para que desarrolle habilidades y mejores recursos para su propia expresión, pero que se sustente siempre en una propuesta personal. ¿Qué quiero dar a entender? ¿Qué quiero expresar con este dibujo del corazón? ¿Qué quiero compartir? ¿Qué quiero que la gente reflexione? ¿Qué quiero hacer pensar a la gente? ¿Qué quiero hacer sentir a la gente? A partir de qué estoy sintiendo, qué es para mí, qué representa para mí y qué quiero que represente para otros. Y que lo pueda hacer de la manera más creativa, más original, para que pueda expresarse su sello personal, su propia visión del mundo. Que esta es la característica tercera que hemos visto en cuanto a originalidad, genuinidad de la expresión artística. Que lo haga de la manera más personal, más creativa, más auténtica, más original.
que refleje su visión de esa propuesta, de esa figura, de ese dibujo.